alguien se le ocurrió decir, por ejemplo, que la abuela de Simón Bolívar era de origen afro. La cuestión no es enfrascarse en una lucha visceral para establecer eso. La cuestión ahora es buscar esa verdad. Saber si lo que se escribió hasta ahora es verdad o no. Si existe esa posibilidad. Entonces en eso trabajamos muchas personas. Para mí el caso Bolívar es un caso muy interesante, pero solo desde su relación con la comunidad afro. Solo ese pedacito de esa gran vida de Bolívar. Y entonces he ido encontrando muchísimas cosas que me parecen interesantes. En vez de plantearlas como verdades absolutas, las planteo como preguntas. La presencia de la comunidad afroecuatoriana, entonces, cuando uno la busca con buena razón, con buen feeling, con buen sentimiento, con afán de saber, de aclarar, de entrar en esta corriente del saber, de la información, uno la encuentra en muchas partes. Por ejemplo, hace poco yo visité una comunidad muy pequeña del norte de Esmeralda, pequeñita, se llama Playa de Oro, era la última comunidad de un río Santiago, donde la historia dice que fueron mineros, entraron en 1768 a trabajar en minas, en la colonia, y trabajando en la memoria colectiva de esa comunidad, la tradición oral, ellos me dijeron: nosotros aquí fabricamos un cañón de madera para matarlo al amo, porque el amo venía y nos quitaba nuestro oro y nos molestaba, y decidimos hacer un cañón de madera y matarlo. Y armamos el cañón aquí y el amo subía por allí. A mí me llamó mucho la atención esta narración que pudiera parecer folclórica, alegre, ¿no? Acomodada porque era de la tradición oral, que tiene tantas supuestas falencias. Pero me llamó la atención el hecho de que una comunidad marginal hable de la construcción de un cañón. Entonces empecé a buscar documentos históricos en el archivo histórico. Y la sorpresa fue gigante, por no decir grande. Encontré que esa comunidad efectivamente fueron traídos los mineros de Barbacoas. Cuando se abre el camino de Malbucho, traen sus reales de mina y los establecen en 3 reales, en el norte de Esmeralda, Playa de Oro, Huimbí, San José del Cachete. Establecen ahí sus reales de mina. Y los mineros eran básicamente de Popayán, pero tenían sus casas en Quito. El hecho no es la esclavitud, el hecho es de que para 1809, cuando hay todo este asunto de la revolución de Quito, que tiene relevancia actual, lo que llaman ahora el bicentenario, algunos de los patriotas que no fueron asesinados en Quito se huyeron por el camino de Malbucho, y algunos iban buscando Panamá. Y en ese camino muchos llegaron a Playa de Oro y se quedaron allí. La historia dice, los documentos dicen entonces que Montes, el gran Montes, el verdugo Montes, el que hizo toda la represión de los patriotas, sabía que estos señores estaban yendo por allí, y entonces manda a los ejércitos a perseguirlos. Y efectivamente descubren allí en esta comunidad pequeñita que todavía existe a Rosa Zárate, básicamente como de los grandes, de los personajes más importantes, Rosa Zárate, su esposo y como 7 personas más de los patriotas de Quito. Y entonces Monte los hace detener, los llevan a Tumaco, lo fusilan a Rosa Zárate, les cortan la cabeza y la sacan por... Entonces, en la investigación para yo llegar a este cañón, a saber por qué la comunidad me contó esta historia, que a veces parece una historia jocosa, descubro que esta comunidad le dio no solo asilo, no solo posada a estos patriotas, sino que también les dio como la posibilidad de armar una contraofensiva militar contra el gobierno español, contra Montes concretamente. Y los patriotas, entre ellos Rosa Zárate, los Pontón y todo esto que ustedes saben mejor que mí, ¿sí?, organizan ahí como una especie de ejército informal con esclavizados que estaban allí.
Entonces, cuando el ejército captura a los patriotas, descubre que allí tenían efectivamente 3 cañones que habían estado tratando de hacer de madera. Tenían pistolas, tenían fusiles que habían bajado de Quito, pólvora, mucho oro, que habían recogido del oro que estos hermanos negros tenían. Entonces, miren ustedes cómo la memoria colectiva de una comunidad pequeña guarda lo que le interesa guardar, para tal vez decirle a la historia oficial: se te olvidó esto. Porque cuando uno busca las narraciones del Bicentenario, y de hecho nosotros como negros hemos preguntado a los que lideraron la información del Bicentenario, ¿dónde estamos los negros allí? Y pusimos este caso concreto, puntual. Entonces, ellos no pueden decir, tienen una foto muy grande de Rosa Zárate y su esposo fusilados en Tumaco, cuando están ahí para ser fusilados. Eso nomás han recogido como ícono de ese hecho histórico, pero no hay la narración de la voluntad política, social, de filiación entre negros y patriotas de la independencia de Ecuador. No hay ninguna narración, y ese es un hecho concreto. No me estoy refiriendo a hechos los cuales ustedes saben que Bolívar, Santander dijeron, por ejemplo, todo negro que abraza el servicio de las armas queda libre. Significaba aquel que se hace soldado. No quiero hablar de esos temas, estoy hablando de cosas que la tradición oral recoge, que la memoria colectiva recoge y guarda con sus códigos propios, con sus propias formas de almacenar la información, de transmitirla casa adentro donde vale, porque a la final se descubre que casa afuera no tiene sentido. Estoy regresando entonces al hecho que cuando uno plantea una cosa que pueda ser descabellada, improvisada, subversiva, insurgente, como se diría ahora, decir que, por ejemplo, Bolívar tiene sangre africana, lejos de deslegitimar, lejos de causar un cisma ahí, uno tiene la obligación de ecuatoriano, de ecuatoriana, de latinoamericano, de buscar esa verdad, como yo busqué la verdad del cañón. Ahí están los archivos. Sobre Bolívar hay miles de papeles, pero miles. Uno lo puede encontrar en el archivo de Historia de Quito, en el archivo de Popayán, en el archivo de Bogotá. Hay miles de papeles. Y cuando uno revisa los documentos, uno podría terminar descreído. ¿No? Por ejemplo, en algún momento Bolívar llega a un pueblo pequeño con sus tropas y pide que contribuya la gente. Y entonces todas las damas, las mujeres de la comunidad, ponen anillos, ponen cadena, y esos son hechos reales, documentados, existen los papeles. Hay personas que han dicho, tuta, mira, este tipo. No, uno tiene que decir, sí, se necesitaba oro para la pelea, para pagarle a la tropa, a los soldados, porque entonces si las mujeres de una comunidad se sacaban sus cadenas, sus anillos, y los ponían ahí para fundirlos y hacer moneda y pagar a la tropa, bienvenido pues el proyecto de Bolívar. Pero entonces hay que relevar cuando se relata la historia ese hecho, porque entonces la historia vuelve a ser colectiva, la memoria vuelve a ser grande para todos. Entonces no nace la construcción de los seres que tienen la visión hegemónica. Entonces el poder no se vuelve colonial, el saber no se vuelve colonial, sino que el saber se construye con la composición de negro, de indio, de afro, de cholo, de mestizo, de todo. La historia de la patria se construye con el aporte de la memoria de todos.